leí que es como una plasticina. Entonces tú Ya, vale, ya, ya. la vais moldeando de acuerdo a lo que necesites. Sí. Ok, perfecto. Mm. Sí. Entonces ahí tú le vas agregando propiedades y funciones. Ya, perfecto. Dice, como un artista que dibuja y enmarca sus dibujos con la intención de venderlos. El artista seguramente cuenta con un cuadro, con un cuarto estudio o un taller para facilitarte el proceso de creación. Un lugar donde tiene todo el material para realizar sus cuadros, colores, pinceles, lienzos, un caballete, portalienzos y hasta los marcos. En programación orientada a objetos, para comenzar a crear objetos, también necesitamos algo como una fábrica. Algo que nos permita crear muchos objetos diferentes empleando los mismos materiales. El artista no dibuja siempre el mismo cuadro. Efectivamente. Estas fábricas de objetos en programación orientada a objetos se les conoce como clases. Clases y objetos. Objeto es una colección de datos con comportamientos asociados con el afán de representar en código a un objeto real o ficticio. ¿Esto lo entienden? Sí, Ejemplo. ejemplo de los vehículos. Ya. Hay ¿Cuál es la vehículos clase? con... La clase podría ser transporte. Y dentro hay autos, hay camiones, hay excavadoras. Ya. ¿Y ese auto, camión, excavadoras, cómo lo definiría en una variable? Con el signo peso, ¿no? No semánticamente. O sea, no sintácticamente. Semánticamente. ¿Cómo lo definirías como... ¿Qué tienen en común? En la clase transporte tienen en común ruedas, tienen en común motor, tienen en Pero lo que me común... nombraste, ¿qué sería? Sería un hijo de la clase transporte. Ya. Pero esa variable, ¿qué sería? ¿Qué es lo que une a todos al camión, al auto, a la moto? La clase. La clase. Pero la clase es transporte. Es el tipo de vehículo. Tu tipo de vehículo puede ser un camión, tu tipo de vehículo puede ser un vehículo. Entonces, tu clase de transporte tiene una variable que es tipo, donde tú vas a definir el tipo de vehículo que vas Ah, claro. a que como objeto. Eso es súper importante que lo definas, porque esa es la variable en común, o sea, es la característica en común que vas a definir en una variable, porque puede variar, porque va a ser distinta, pero cada objeto de esa clase va a tener un tipo. Claro. ¿Cachai? Cada objeto va a ser o un camión, o va a ser o un vehículo, una camioneta, o va a ser una moto, o va a ser una retroexcavadora. ¿Cachai? Entonces, pero siempre va a haber un tipo. Entonces, esa es una variable de tu clase. Propiedades. A la colección de datos que conforman un objeto se les conoce como propiedades y sirven para describir cómo lucirán los objetos. Lo acabamos de definir. Tipo, color, tamaño, peso, etcétera. Métodos. A los comportamientos asociados a un objeto se les conoce como métodos. Cada método es algo que nuestro objeto puede realizar. O sea, una función. Una función. Nuestra clase de transporte, ¿qué función podría tener? Eh, la de tarifa. Ya, ya, sí, puede ser una. Sí, porque puede ser una función que calcule el gasto de un viaje, por ejemplo. Y ese va a ser un método. Clase, Por dice, dígame. que usen ruedas, ¿eso entraría como en Lo que pasa una es que, función? lo que pasa es que si lo lees acá está súper bien explicado. Dice, los comportamientos asociados a un objeto. Ah, ya, ya. Comportamientos. Comportamientos. En este caso, ruedas sería una Sería propiedad. una propiedad. Entonces, por eso sería una variable de tu clase. No sería una función de tu clase. Claro. Cuando son propiedades, son variables. ¿Ya? Súper bien explicado esto, me encantó. Cuando son propiedades, son variables. Cuando son comportamientos, son funciones. Son funciones. ¿Ya? Cada método es algo que el objeto puede realizar. Una rueda no es algo que un transporte realice, es algo Claro. que un transporte tiene.
Dice, en una clase se definen propiedades, que son lo que dijimos, las cosas que componen el objeto, y métodos, lo que puede hacer un objeto. Es el taller que contiene todas las herramientas necesarias para crear objetos de un tipo específico. Una clase no puede hacerlo todo. Como un cuadro, por lo que nos sirve para crear un automóvil. Súper claro. Súper claro. Si yo tengo una clase para crear un reporte, por ejemplo, para trabajar con una tabla, esa clase no la puedo ocupar para otra cosa, a no ser que sea una clase padre que haga más que nada funciones o que haga comportamientos para ambas clases. ¿Ya? Ahí Como la algo podríamos ocupar como algo como general. herencia, como algo general, Mm. efectivamente. Yo puedo tener la clase automóvil o la clase vehículo y la clase, no sé, conductor. ¿Ya? Ambas no pueden ser iguales porque son cosas distintas. ¿Ya? Pero puede haber algo en común que los una y eso puede ser una clase padre de ellos. Instancia. Crear un objeto es hacer una instancia. Lo que les expliqué ayer. Cuando yo instancio una clase, yo estoy creando un objeto. Si por ejemplo tienes definida una clase libro que contiene todo lo necesario para crear libros y creas un objeto partiendo de esa clase, estás haciendo una instancia de la clase libro. ¿Ya? Que sería el objeto. Sin querer queriendo, ahora tienes un glosario de la terminología que estarás usando cuando desarrollas con programación orientada a objetos. Faltan algunos conceptos que todavía no tenemos en cuenta, y que son los pilares sobre los cuales se sostiene la programación orientada a objetos. Los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Como todo programación, cualquier detalle tiene su teoría. En programación orientada a objetos no es la excepción, más bien todo lo contrario. El propósito de este minibook es cubrir los detalles básicos para que puedas ir a practicar en código, sabiendo lo que tienes que hacer y en qué consiste lo que estás haciendo. Antes de comenzar a descifrar cada pilar, te plantearé un problema de desarrollo simulando que alguien te acaba de contratar para desarrollarle un pequeño sistema. Perfecto. La dueña de una librería te acaba de contratar. Doña Gertrudis, tenía que llamarse así, quiere integrar su negocio a la era digital. Ya va un poco tarde la doña. Y ya sabe que tú estás aprendiendo desarrollo de software y ha decidido darte una oportunidad para desarrollar su pequeño sistema de librería. Acordaste una junta con doña Gertrudis para hablar de los requerimientos del sistema. En la junta te das cuenta de que Gertrudis la tiene re clara, tanto así que te ha llevado una hoja con los requerimientos del sistema de librería. Desarrollar un sistema que pueda registrar libros y consultar su información. Características de los libros, autor, precio, stock e ID. Funciones, mostrar información. ¿Cuál sería la clase en esto? ¿Cuáles serían las propiedades y cuáles serían las funciones? La clase sería el libro. Gracias, claro, Exacto. gracias. Las propiedades La o las propiedad variables. sería el autor, título, precio, Ok. stock y ID. Perfecto. ¿Y cuáles serían las funciones? Mostrar toda esa información. Sí. Perfecto. Pablo, ¿alguna duda? No, nada, tengo apagado el micrófono porque están ladrando las perritas seguido. Dale. Bueno. Postdata. Ningún usuario puede modificar los libros. Eso lo dejamos para una etapa posterior al sistema. Y Cuando a mí me ahí dicen sería esto, privada. perfecto. Muy bien. Estuvieron estudiando, cabrón. Me gusta eso. Atentamente y con amor, doña Gertrudis. Me encantó el libro, me encantó. Lees los requerimientos y les das otra pasada para comenzar con él. Análisis del sistema. El objeto principal serían los libros. Perfecto. Por tanto, se requiere modelar un libro con las propiedades mencionadas en los requerimientos. No se pueden modificar las propiedades. Los objetos libro deberán ser capaces de mostrar su información.
Procedimiento. Definir una clase llamada libro. Perfecto. Con las propiedades autor, título, precio, stock e ID. Y el método necesario para mostrar información. Como desarrollador, generalmente pasarás por las siguientes etapas. Requerimiento, análisis. Estamos listos. Diseño, diagrama del sistema y desarrollo. Esto súper rápido para pasar a esto. Lamentablemente. Debería tomar más tiempo. Pero hoy en día, con las metodologías ágiles, lo que menos tiempo tienes para desarrollar esto. En un equipo de desarrollo suele haber alguien encargado de recolectar los requerimientos, de hacer el análisis e incluso de diagramar el sistema dejando al desarrollador simplemente la etapa de desarrollo. Mentira, el desarrollador tiene que hacer todo eso. En este mini libro hemos cubierto la etapa de requerimiento, de análisis y cubriremos también la de diagramación del sistema. Sin embargo, la etapa de desarrollo es la que deberás aprender por medio de práctica y para eso encontrarás valiosos recursos en mi canal de YouTube, YoDevs, que incluso son complementos de este mini libro. A continuación aprenderás cada uno de los pilares de la programación orientada a objetos a la par que diagramamos el sistema de librerías que quiere doña Gertrudis. Abstracción, el pilar donde comienza la programación orientada a objetos. Abstraer es eliminar los detalles innecesarios de un objeto para solo enfocarnos en los aspectos que son relevantes para software en desarrollo. El sistema en cuestión se basa en objetos reales, como son los libros. Cualquier libro. La clienta fue muy específica con los datos que desea registrar de cada libro. Sin querer queriendo, la clienta realizó un proceso de abstracción. Eliminó los detalles innecesarios de un libro real para enfocarse solo en los elementos relevantes para el sistema. ¿Podríamos imaginar cuáles fueron estos detalles innecesarios? La portada, el número de hojas, la editorial o el año de la publicación. Son importantes de todas maneras, pero sí, se pueden abstraer. Todo lo anterior lo ignoró y se enfocó en lo que desea: autor, título, precio, stock e ID. En mi opinión, el proceso de abstraer es algo que se hace de forma natural y a veces hasta inconscientemente. ¿Entienden el término de abstracción, cierto? Sí. Eliminar. Cuando te preguntas cómo voy a comenzar con este programa o imaginas las variables que tienes que definir para dar inicio al desarrollo, en realidad estás abstrayendo, efectivamente. Gracias al análisis que hiciste, sabes que necesitas definir una clase a la que a la postre, oh me pillas, que a la postre. Que al A final. la post. Que después. Como españolísimo. Pero eso está A la postre significa al final o en camino. mira. ¿Pero en español o Sí, en...? A la postre Colo Colo perdió. Jugó bien, pero a la postre perdió. Perfecto, muchas gracias. Te permite crear e instanciar libros. Definamos la clase con características o propiedades requeridas. Ya, esta es una forma gráfica de definir una clase. De hecho, primero se nombra la clase, Y las luego variables. se ponen las variables y luego de las variables se ponen las funciones, también separadas por una línea. Tenemos una clase libro y sus propiedades definidas. En el análisis se definió que los libros deberían ser capaces de mostrar su información. Esto es una funcionalidad, es el comportamiento que estará asociado a los objetos que se instancian en la clase libro. Perfecto. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Ver info. Hay información. Recordamos que el comportamiento de los objetos o las funciones que pueden hacer se les llama métodos. Agreguemos este método al diagrama. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué autor, título, precio, existencia e ID no llevan el paréntesis? Porque. Que no Que llevan son el variables. Porque una variable. Pues claro, Ya. ¿Y esta por Que qué es lleva una- el paréntesis? Porque una puedo función requerir alguna ¿Qué es la de esas función? variables en es el un paréntesis. método. Pablo lo acaba de decir. El Pablo lo Ah. acaba de decir. ¿Qué dijo? ¿qué cosa? Que se puede requerir alguna de esas variables en el método. No necesariamente alguna de estas variables, pero recibe parámetros. Por eso el paréntesis. Y Porque recibe parámetros. por eso sabemos que es una función. Porque las funciones
aunque no siempre, pueden recibir parámetros. Por eso el paréntesis. ¿Ya? Y solamente con ver algo, un nombre que tenga un paréntesis, uno sabe ya que es una función, que es un método, que es algo que hace la clase. El método verinfo se encargará de mostrar toda la información de un libro. Por ejemplo, este verinfo no va a recibir ningún parámetro. Porque yo al instanciar la clase, voy a mostrar automáticamente, le voy a decir ya, muéstrame el autor, el título, el precio, la existencia y el ID. Y eso me lo va a mostrar por pantalla, entonces yo no voy a recibir nada acá. Ahora, si yo tengo un método que quiero preguntar solamente los que tienen precio mayor a tanto, o que el título comience con tanto, o los del autor tanto, ahí sí va a recibir un parámetro. Ya tenemos nuestra clase definida. Ahora podemos sintaxear objetos de la clase libro. La clase libro, con sus propiedades o métodos, y con sus métodos, propiedades y sus métodos. Él creó una nueva instancia de la clase libro, con un autor, con un título, un precio y una existencia, y un ID. Y creó una nueva instancia de la clase libro, o sea, creó dos objetos, ya con otros datos. Para instanciar un objeto, primero tendrás que especificar qué quieres instanciar, en este caso, de la clase libro. Al momento de instanciar será necesario asignar valores para cada propiedad, para autor, título, precio, existencia e ID. Como puedes apreciar, hemos instanciado dos objetos similares, libros, pero con diferentes propiedades, que hacen que cada objeto sea diferente del otro a pesar de pertenecer a la misma clase. Es así como una clase nos permite emplear las mismas herramientas para crear objetos similares de la misma clase que lucen diferentes. Hemos definido el proceso de abstracción e incluso definimos nuestra primera clase e instanciamos dos objetos. Simplemente genial. Vayamos a aprender a diagramar el siguiente pilar para avanzar en nuestro desarrollo. El encapsulamiento. El pilar del ocultamiento. Encapsular es ocultar los detalles que no son relevantes para el exterior de la clase. Consta de agrupar propiedades y métodos que no sean necesarios para el exterior, de manera que el acceso sea restringido desde fuera de la clase. Normalmente tenemos propiedades y métodos que sirven solo para los procesos internos de nuestro objeto, por lo que no es necesario que el resto del programa, lo que está por fuera de la clase, tenga acceso o conocimiento de estas propiedades y métodos. Modificaciones de acceso. Los lenguajes de programación que aceptan programación orientada a objetos pueden contar con palabras reservadas conocidas como modificadores de acceso. Estas palabras reservadas sirven para especificar si queremos que el acceso de una propiedad o método sea público o privado, y precisamente los dos modificadores de acceso más populares son public y private. Público se puede acceder desde cualquier parte del código, private solo es asequible desde dentro de la clase que lo define. Gertrude especificó que no desea que nadie pueda modificar la data de sus libros y es normal. Como no hay un sistema de usuarios y permisos, él deja abierto al público que se puedan modificar propiedades, podría ocasionar que cualquier usuario cambiara el precio de un libro a 00. En realidad, todas las propiedades son datos sensibles. No quisiéramos que cualquiera pudiera modificar el título ni el autor. Podría ocasionar un caos y el resto igual. Así que especifiquemos mediante el diagrama que queremos que las propiedades sean privadas. Entonces, ¿qué hace con las propiedades? Las define como privadas. Todas las propiedades han sido definidas como privadas. Esto limita el acceso desde fuera de la clase y ahora no se puede acceder o modificar desde fuera de la misma. El método de verinfo ha sido definido como público, debido a que solo se limitará a mostrar la información. El método está definido dentro de la clase y por lo tanto tiene acceso a las propiedades privadas. Esto, ¿se acuerdan de eso, cierto? Sí. 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 Ya. Como estoy dentro de la clase, puedo acceder a estas propiedades. Fue desde fuera, yo no puedo acceder a ninguna de estas. Esta es la forma en la que el exterior podrá consultar la información de cada libro sin darle la opción a modificar ninguna propiedad. Realizamos un pequeño pseudocódigo
para imaginar cómo sería intentar modificar propiedades privadas y ejecutar el método público. Creamos una instancia de la clase libro. El objeto se llama libro 1. La clase recibe valores para cada propiedad. Libro 1, nueva instancia del libro, el autor, el título, el precio, el stock y el ID. Esto no lo va a permitir con esta clase. Lo tienen claro, ¿no? ¿Cómo? Que esto no me lo va a permitir con esta clase. No voy a poder hacerlo. Esto. Ahí viene lo del Por construct. lo del setter y el getter. ¿Por qué no Para lo voy a poder acceder, hacer? Porque para son acceder, privadas. Porque para son acceder, porque privadas. son privadas. Claro, yo no puedo modificar. Esto es como modificar algo. Es crear algo en realidad, pero como son privadas, yo no voy a poder iniciarlas al tiro. Claro, a menos que se modifique la clase. Claro, que la clase hay un método que me permite asignarle el valor a esto. Ya esto, ya esto, ya esto. Desde el objeto se intenta modificar una propiedad privada, como el precio. El precio que se asignó al objeto cuando se instanció fue de 1.99.90. Libro.precio 00. El resultado sería error. No se puede modificar una propiedad privada. Ahora intenta ejecutar el método verinfo, que es público. Libro 1, mostrar info. Le cambio el nombre. Simulamos que el resultado es algo como esto. Perfecto. Como dato curioso, no todos los lenguajes cuentan con modificadores de acceso formales como R y private. Como R. ¿Qué nombre es R? Un lenguaje de programación para hacer estadística. Python, por Una ejemplo. calculadora científica gigante. Guau. Python, por ejemplo, en su lugar emplea una sintaxis especial para replicar este comportamiento. Si Python trabaja distinto. Encapsular nos permite tener un sistema más seguro y menos agobiante para el usuario, al cual la mayoría de las veces no le interesa cómo funcionan internamente las cosas, solo quiere poder hacer lo que sabe que puede hacer y el objeto en cuestión. Así como una persona promedio que sabe manejar un automóvil sin la necesidad de saber cómo trabaja internamente, el motor, incluso si el motor estuviera expuesto todo su cableado y componentes internos, podría ser peligroso para el usuario, curioso y el automóvil mismo. Por eso es mejor encapsular los detalles que no son relevantes, efectivamente. Herencia. Es el mecanismo por el cual la programación orientada a objetos nos permite reutilizar código sin necesidad de hacer copy-paste. Nos permite relacionar clases de tal forma que una clase hereda propiedades y métodos de otra. Eso me quedó claro ayer. Igual hay que practicar, pero sí. La herencia, ya. Pero el concepto, porque igual llevarlo Sí. a la práctica es más complicado. Pero el concepto de herencia les quedó claro. Sí. Ya. Así de siempre como suena, una clase hereda o extiende su funcionalidad desde otra clase. La clase que hereda u obtiene desde otra clase se le conoce como subclase o clase hija. Y la clase que proporciona su código es conocida como superclase o clase padre. Se fijan que acá le llama padre, como generalmente se le dice, y la otra decía madre. Sí, Se deconstruye también en la programación. claro. Entonces, la herencia permite crear objetos más específicos partiendo de una clase general. Gertrudis necesita agregar un objeto a su sistema. Has recibido una llamada de Gertrudis para solicitarte una nueva feature. ¿Qué significa feature? Una característica. ¿Ya? O funcionalidad Funciona. para el sistema. Tu negocio está creciendo y ahora además de vender libros también venderá cómics. Vamos a hablar cuando hay Gertrudis. Chu. Gertrudis no deja nada al azar y ha puesto manos a la obra de una nueva hoja de requerimientos. Requerimientos del sistema de librería. Integrar registro de cómics. Integra al sistema el registro de cómics, los cuales, al igual que los libros, se pueden consultar, pero no modificar.
características de los cómics, las mismas que en los libros, o sea, autor, año, la editorial, ilustraciones y volumen. Funciones, mostrar información. O sea, tenemos las mismas características de los libros, Ujú. más dos características nuevas, y la misma función que los libros. Atentamente con amor, doña Gertrudis. Nada que con amor, pague, señora Gertrudis. Después de leer y analizar los nuevos requerimientos que te has percatado que las propiedades entre libros y cómics son casi las mismas, salvo que los cómics cuentan con dos más, ilustraciones y volumen. Además, la funcionalidad también es la misma, ver info. Podrías pensar que la solución es tan fácil como definir una nueva clase llamada cómic, copiar y pegar las propiedades y métodos de la clase libro en la clase cómic, y solo agregar las dos nuevas propiedades que hacen falta para un cómic. Y sí, efectivamente tu sistema funcionaría bien si lo haces así, pero copiar y pegar código rompe uno de los principios de la programación. No te repitas. DRI, don't repeat yourself. Si tu forma de desarrollo se basa en copiar y pegar código de diferentes partes y tener mucho código repetido, poco a poco tu sistema se volverá muy difícil de darle mantenimiento. ¿Ya? Esa es parte es una de las reglas de la programación. Si algo se repite, crea un método, crea una función. Y de hacerlo, crecer así hacia otras funcionalidades, porque probablemente siempre tengas que ir a copiar la nueva funcionalidad de un lado a otro, y eso se volvería insostenible en un sistema mediano grande. La herencia nos permite reutilizar códigos sin la necesidad de hacer copy-paste. Veamos cómo quedaría nuestro diagrama si creamos una clase cómic que herede de la clase libro. Tenemos la clase libro, con autor, título, precio, existencia, CID y su método verinfo. Cómic se extiende de libro. Por ende, tiene autor, título, precio, existencia, CID como propiedades, además de ilustradores y volumen. Y tiene además el public verinfo como método porque extiende de libro. Cuando hablamos de herencia en programación orientada a objetos, hablamos de extender la funcionalidad de una clase partiendo de otra. Por eso la palabra más común para relacionar clases en los lenguajes de programación será la palabra extends. Ahora la clase cómic extiende de libro. La clase cómic hereda propiedades y métodos de la clase libro, por lo que ya no necesitamos definirlos de nuevo en la clase. Gracias a la herencia, ahora solo necesitamos definir las propiedades y métodos que diferencian un objeto cómic de un libro, ilustradores y volumen. Podemos observar en el diagrama de la clase cómic queda más vacía y en código pasará igual, dado que automáticamente estamos reutilizando el código de la clase libro al momento de editar. Ahora podemos instanciar un objetos cómic. Aquí está instanciando un objeto cómic y le está agregando el autor, el título, el ilustrador, el volumen, el precio, el stock y no me acuerdo qué. Y si nos fijamos, son propiedades que no están en cómic, pero sí están en el libro, así que por eso las puedo asignar. Como dato curioso, hay lenguajes de programación como Java, Python que aceptan herencia múltiple, y otros como PHP que solo permiten heredar de una sola clase. El concepto en sí funciona igual. Ya, la diferencia es que en PHP hay herencia multinivel. Yo puedo extender cómic de libro y libro puede estar extendida de otra clase. En conclusión, ¿cuál es la única diferencia? ¿Cuándo yo no puedo extender de una clase? Lo vimos ayer. Cuando la clase es final. Ah, ya. Cuando está definida como final public. Y cuando es final ya no se puede extender. No se puede extender de esa clase, que es la última clase, el eslabón. La definición literal de polimorfismo es muchas formas. Y en programación orientada a objetos es la capacidad que de un mismo método se obtengan resultados diferentes dependiendo de la subclase desde la cual se ejecute.
Es confuso porque, ¿cómo logramos que una misma función método obtenga diferentes resultados? Respuesta: sobreescribiendo el método en la subclase y ajustando un poco. En nuestro desarrollo tenemos un pequeño problema. El método verinfo está hecho para mostrar toda la información relacionada con un libro y no está tomando en cuenta las dos propiedades que se agregaron de la clase comic. Si por ejemplo simulamos ejecutar el método desde un objeto comic, ahora resultaría como esto. Me va a mostrar solamente esto y no me va a mostrar las dos nuevas propiedades que es autor y título. ¿Ya? O sea, que es ilustradores en realidad. Esto está mal. Porque esto no son las variables nuevas que agregó. Las variables nuevas que agregó son ilustradores y volumen. Y aquí debería salir, debería decir ilustradores y volumen. Porque esa es la nueva clase. Entonces, cuando yo vaya a mostrar una instancia, vaya a mostrar el método verinfo, no me muestra ni los ilustradores ni el volumen. No mostraría la información de las propiedades que coinciden entre las dos clases, pero hace falta las dos propiedades específicas de la clase comic. Esto pasa porque en nuestra clase comic no hemos definido ningún método verinfo, por lo cual automáticamente está empleando el método que hereda desde la clase libro. Si queremos que la funcionalidad esté completa, tal y como la quiere Gertrudis, debemos emplear el polimorfismo para implementar el mismo método verinfo. La función tiene que sobreescribirse, ¿ya? O sea, tenemos que ocupar el mismo nombre de la función padre y agregarle lo que queremos, además de lo que tiene la función padre. Ahora, cuando ejecutemos verinfo, desde un objeto comic podremos mostrar toda la información. Eso quiere decir que si yo creo una nueva instancia de un libro, voy a mostrar solamente esto y esto. Pero si yo creo una instancia de cómic, voy a mostrar todo esto. El polimorfismo no es más que sobreescribir un método que proviene de la superclase y adaptarlo para obtener el resultado deseado. Y con el incurado este desarrollo terminado, quedamos atentos a los nuevos requerimientos de doña Gertrudis que seguramente a futuro querrá que aplique. Bien bueno Bien didáctico, sí. Sí, súper didáctico. Este PDF más arriba Sí, ya lo descargué ya. fue que está con el video. El video es tal cual. Bueno, Bueno, Ahí lo voy a devolver. dudas y consultas con respecto a lo que vimos ayer. yo tengo una consulta con cuándo hacer que una función sea pública, privada, más o menos. ¿Cuándo establecer que... Generalmente depende del trabajo que haga esa función en la clase. Ya, Por ejemplo, a ver, ¿dónde tengo eso? ¿Dónde tengo eso? En correos. Sí, acá lo tengo. No sé. Ya, por ejemplo, cuando yo tengo una clase extendida, yo tengo todos los métodos de la clase padre. ¿Ya? Pero por ejemplo, si yo quiero guardar algo en una base de datos y que automáticamente
cuando yo guarde en la base de datos, me guarda un registro de quién lo guardó, yo puedo crear una clase privada, porque esa clase yo no la voy a llamar desde cualquier otro lado. Creo una clase privada, ya que solamente lo va a ocupar en la clase. Y cada vez que yo llame al método salvar, guardar de la clase iQuery, por ejemplo, que yo sé que es un método que va a guardar los datos en la base de datos, automáticamente me tome los datos de quién está guardando y los guarde en el log. Entonces, eso yo no lo voy a llamar desde afuera, va a ser un proceso automático que se va a generar cada vez que yo invoque otra función. Entonces, ahí sería una clase privada, no sería pública. Creo que lo tengo por acá, no me acuerdo. Y ahí esa misma clase que tenés tú ahí de la extendida era protegida. Sí, sería protected, sería protegida. La diferencia entre protected y private, por favor, para que quede en el video, tenerlo más Eh, claro. Protected es que está... Ah, ya. La private es solamente ejecutable dentro de la clase, la privada. Y la protegida, ¿ya? Es una variable que no va a cambiar, que no la puedo cambiar tampoco. ¿Ya? Porque es una variable que va a funcionar junto con la variable, con la clase padre, que es necesaria para la clase padre. Entonces, cuando está protegida, yo no puedo acceder ni desde afuera, ni la puedo cambiar, ni la puedo modificar. ¿Ya? La privada sí la puedo modificar con un método, pero la protected no. No la puedo ni modificar ni llamar desde afuera. ¿Y protected qué relación tiene con la constante? ¿Es una constante? No, no es una constante, es una declaración de la variable. ¿Ya? ¿Ya? Un Esta es estado. esta es tu variable. Claro. Cuando tú defines una constante, lo defines con la palabra reservada const. Ya. Con eso define una constante. Y una constante también va a ser algo que va a estar protegido, ¿ya? Y no va a cambiar. Tampoco puedo modificar el valor de una constante. ¿Ya? Entonces, en vez de tener una constante como es una propiedad, la defino como protect. Perfecto. Francisco, pero la protegida también hereda métodos y funciones de la clase padre. Y es una función, si es una función protected, sí, hereda de la clase padre y la estoy sobreescribiendo, pero no la puedo modificar si es que la padre es protected. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una función acá en iQuery, que es mi clase padre, y mi función no es pública, es protected, yo no la puedo modificar. Por ejemplo, esta función, que es protected, yo no puedo, en la clase que estoy extendiendo, modificarla, no puedo renombrarla. ¿Ya? Esta clase es solamente ejecutable en este método, en esta clase, esta función es solamente ejecutable en esta clase, ¿ya? Y no la puedo modificar en su clase, en su subclase, en la clase hijo. Porque todas estas clases son de la clase padre y no las puedo modificar en la clase hijo. Esta sí la puedo modificar, porque es pública. Eso respecto de lo que vimos recién, cuando llama el verinfo, ¿Ya? le hace adecuaciones para poder mostrar todo. Si fuera protected, yo no podría modificarle nada. O sea, es como fue escrita en su clase padre. ¿Ya? Eso, ¿Cómo? No lo entendí. como lo que vimos en el video cuando quería mostrar ahora los ilustradores y los volúmenes ¿Ya? de los cómics, al principio ocupó la clase que estaba, la función que estaba definida en la clase padre. Sí, 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 sí. Y al llamarla, después de haber instanciado, volvió a mostrar lo mismo, ¿Ya? lo que teníamos anteriormente. Entonces hubo que hacer correcciones para mostrar la nueva información total. Sí, hubo que Si es, sobreescribir la función. claro, si fuera protected, No podés esa hacerlo. está hecha para solo eso. Sí, No me sí, metáis no más puedes cosas. hacerlo. Tenéis que hacer una nueva para la clase extendida. Perfecto. Por Y ejemplo, aquí hay una función. ahí sí puedo traer la misma función, además de, o sea, Sí, a la misma función que existe, ponerle además las otras cosas. Creo una nueva que es claro, distinta. claro. Miran, acá en esta clase, en iQuery, tengo una clase protected que es log. Esa clase protegida, que es log,
¿Dónde lo dejé? Ya. Esta clase protegida, yo no la puedo sobreescribir desde base, por ejemplo, que extiende de jQuery. ¿Ya? Esa clase protegida, ¿yo dónde la invoco? En otra clase, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo guardo un registro, ¿ya? Esa clase sí es pública, o sea que la puedo modificar o la puedo invocar desde la clase extendida, ¿ya? Y esa clase llama a la misma clase dentro de su clase, ¿ya? Llama a log. Dentro de su clase llama a log, que es una clase protegida. ¿Ya? Entonces yo no puedo invocar log, esta variable, no la puedo invocar desde la clase extendida, porque es una variable que ocupa la clase, es una función que ocupa esta clase, ya que es un método automático, generalmente cuando son cosas automáticas. ¿Qué hace log? La variable log, cuando yo creo una clase extendida de query y yo guardo un registro nuevo, automáticamente la variable query, al guardar, al ocupar la función save, que es la que guarda, ¿ya? Crea un registro, ¿ya? Invoca su función log, a su propia función log, y crea un registro en una tabla que se llama log, y guarda quién guardó, quién creó o quién modificó, en qué tabla, qué página se hizo y la IP. Y todo eso se genera automáticamente. Entonces yo cuando voy a mi base de datos, si quiero saber quién modificó o quién hizo algo, yo me voy a ver la tabla de los logs, que es esta que está acá. Y esta tabla se llena automáticamente sola cada vez que alguien hace algo en el framework. Por ejemplo, acá se hizo un insert, acá se hizo un update. ¿Quién lo hizo? Este usuario. ¿En qué sucursal? En la 2. ¿Ya? ¿En qué tabla trabajó? En esta tabla. ¿En qué página lo hizo? Desde esta página. La dirección desde la cual la hizo. Y acá está la consulta que hizo la base de datos. ¿Ya? Yo sé qué sentencia SQL se ejecutó. Entonces, ¿por qué sé esto? Porque yo con esto puedo reversar algo que se hizo mal. Chuta, ¿qué hicieron acá? A esta le hicieron un update, ¿ya? ¿Y qué hicieron? Le cambiaron la posición, le cambiaron la descripción, le cambiaron la visibilidad, y acá tengo la fecha que se modificó y el ID de la página que se modificó. ¿Ya? Pero esta tabla es rellenada por una función protegida de la clase query, de esta clase. Y base extiende de query. Entonces automáticamente cuando yo llame al método save, que es para guardar, cuando yo llame al método update, que es para modificar, o cuando yo llame al método delete, que es para eliminar, me va a crear un log en la tabla. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo de una función que es protegida dentro de la clase. ¿Algo más? Nada por mi parte. Mm. ¿Hicieron algún ejercicio con lo que vieron ayer y hoy día? No, yo estaba, solamente me puse a leer y a ver video. Yo seguí un video. ¿Ya? Lo que sí, a ver, te muestro. ¿Se ve? Está cargando. Está cargando. Delante andaba re bien esto.
Voy a hacerlo de nuevo. Dale. Ahí sí. ¿Y sí? Ahí sí. Ya. Mira, aquí está el código. Tengo hartos errores, pero todavía no termino el video. Voy Ya, como, ok. este es el mock como de Instagram. ¿Cachai? Ya, ok. Hay que ingresar usuarios, pues se pueden postear, imágenes, etcétera, dar likes. Lo que aún me queda claro es el método privado y público. Ya, ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en esta función que es pública, Sí. Que es el ella tiene un constructor. constructor. Ya. Yo al ingresar el private string me aparece con error. A ver, déjame. Saca el. Sí. ¿Estás ocupando llaves o paréntesis? Eh, Acá, Sí. paréntesis. Si es una función, deberías recibirlo con llaves. No como porque estás declarando variables que va a recibir y no estás haciendo nada en la función. Ponle llaves. Primero abre y cierra paréntesis. Después de constructor. Y después abre llaves y ciérralos abajo, en la 19. Cierra paréntesis. Ahí Porque mismo. Ya este no, entonces. no, ese sácalo. Sácalo. Arriba Este cierra lo el cierro paréntesis, acá. abre llaves y cierra llaves al final. Acá. Sí, pero te faltó abrir la llave al final de la 14. Porque tu constructor no recibe parámetros. O debería A ver. recibir el nombre, el usuario y el email. Pero ya, abre y cierra la llave, deja abierta y cierra abajo. No, certificación. Tengo. No estoy duplicando. Sí. Ahí sí. Y ahora tengo todos los private con error. Prueba. ¿Por qué no te deja? A ver, Porque nos veamos. falta una llave además, ¿o no? Para meter los dis que tienen que estar dentro de la función construct. Eh, ¿Esta? Porque eso está en unas llaves solas, po. Lo que pasa es que el constructor va a definir las variables que vas a recibir. Bueno, y eso la deberías asignar a tu... Ya, mira, primero, sube un poquito, quiero ver algo. Sí. Sube un poquito. No tienes la name. Ya. Primero, dentro del construct, dentro de los paréntesis, tienes que definir todos los nombres de las variables que tienes abajo. Acá. Sí. Y los defino con. Solamente con ¿Así? el nombre, sí, el name, porque son los parámetros que va a recibir en el constructor. Pero con el signo de pregunta, que es una variable. Aquí. Signo peso. Solamente con el signo peso, claro. Solamente que no los va a Name, definir como private string. String, username, email y paso. username, eh, email y password. Ya, entonces abajo tienes tus variables. Y en vez de private string, esos private string deberían irse para arriba. Deberían Todo irse, esto acá. todo esto debería irse ahí. Sí. Cópialo nomás, cópialo y pégalo arriba. Que quiero que hagas algo. Ya. Y abajo, dentro de tu constructor, reemplaza el private string, reemplázalo por un this completo. Toma eso completo, completo, Ah, ya, todo. sí, hasta un poquito más, hasta ahí. Ya, borra eso. Después del signo peso pone this
Después del signo peso. Sí, borra eso. Ya. Después del signo peso, ahora tenés que llamar a la variable dis, que va a ser va a llamar al scope de esta clase. La flechita, para decirle que es la variable name protegida, que está, o sea, privada, que está arriba, a la que le vas a asignar un valor. ¿Qué valor le vas a asignar? El name que traes por referencia, el que está en el paréntesis. Entonces, this name va a ser igual a name. This name. Entonces, ¿qué haces ahí? Tú le dices que esta clase tiene un constructor. Entonces, ese constructor necesita que tú le mandes sí o sí el nombre, el usuario, el email y el password. ¿Y cómo se lo vas a asignar a las variables que son privadas? Se lo vas a asignar por referencia. Entonces, como las traes, ya las puedes trabajar adentro. Con el dis tú les dices a esta variable name de esta clase, que está declarada arriba, asignale el valor name que traigo por la creación del objeto. Punto y coma. Punto y coma. Eso es lo que tenéis que hacer con las otras 3 variables que están abajo. Y con eso tú estás declarando tu constructor correctamente. Oye, Francisco, a lo mejor esta pregunta es como muy, no sé. ¿No? ¿Vale? ¿Por qué punto y coma y coma? Porque el coma de arriba, lo que estaba haciendo en delante, era declarar. Lo que pasa es que estabas trabajando con otra lengua, o sea, con otra versión de PHP. Por eso no te funcionaba. Sí, eso. Por eso no funciona el tutorial. Porque esa versión de PHP admite lo que estás haciendo, te lo reemplaza declarando la variable dentro del constructor, dentro de las variables por referencia del constructor, que es lo que hiciste en la línea 19. Entonces, en vez de poner solamente el name, tú pones private, string, name, y automáticamente hace la asociación que estáis haciendo ahora acá abajo. ¿Ya? Pero como estamos trabajando con PHP 7.4, tienes que hacerlo de esta manera. Ya. ¿Ya? Es lo mismo, pero un poquito más largo. Entiendo. Pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo hace por referencia, lo hace automático. Si yo declaro el tipo de variable en las variables que estoy recibiendo por referencia, que es en la línea 19, dentro del paréntesis, ya me va a hacer lo mismo que está diciendo ahí abajo. Pero como no lo puedo hacer en el PHP 100.4, por eso tengo que separarlos por coma arriba, porque son variables por referencia, y punto y coma abajo, porque son líneas de código. Entonces, todo esto lleva punto y coma. Y todos van con punto y coma, porque son líneas de código, no son referencias. Igual, pues, ¿cómo se llama esto? Lo de los puntos y coma es para que ahí termina la sentencia, po. Justamente. Si le ponís Claro. coma es como esperando algo más. Así es, exactamente. Y ahí está, ahí tenés tu función. Y ahí funciona. Tengo ¿Cuánto? 9 errores más. Sí, abajo tenés más errores. Por ejemplo, está, a ver, ahí está ahí. Sube, 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 sube. Ya, baja un poquito. Ya. Por ejemplo, en la 27 tienes una función abierta. O sea, tienes una llave abierta, pero no tiene ninguna función declarada. ¿Cuál es la función que hace eso? ¿Te fijas? No está declarada esa función. Entonces, a lo mejor esos son del constructor. El constructor automáticamente te genera un ID, te genera un post con un array vacío y un followers. Ya, toma de la 28 a la 30, córtalo y pégalo después de la 24. Después del password. Porque esos son. El constructor automáticamente va a generar eso. ¿A dónde acá? La 24, en la 24 pégalo. La 24. Ahí. Lo que pasa es que, claro, como eliminaste la función y estaba declarado eso dentro del constructor, ahora se lo pusiste al constructor. Elimina de la 30 a la 32. Elimina esa llave. Perfecto. Entonces ahí ya está ahí con eso ok. Baja. Tiene funciones, Y esto es solamente porque es otra versión de PHP. porque es otra versión de PHP. Ya. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Ya, ahí el get username está llamando al usuario get username. ¿El user de dónde viene? Es la clase que estamos viendo ahora. La clase que estamos viendo. Y hay una función que se llama get username. Mira. Muéstrame la clase que estamos viendo. Ya. Está buscando una función que se llama getUsername dentro de la clase que estamos viendo ahora. Esa clase existe,
Dale doble clic, control F. Ya, búscala. Sí, sí existe. Es, Pero, ya, fíjate. De nuevo problemas de versión. Tienes un string. ¿Qué se supone que debe recibir el username? Nada. Tiene que devolver un string. Ya, baja donde está el error. Ya, ¿qué te dice el error? dice que no está definida. Y si está definida. Ya, en vez de user, ponle this. Donde dice user. Ponle this, porque el scope es para esta clase. Is. ¿Ya? Y la concatenación es la que nos está tomando. El print R. Guarda, ¿ves? Pero abajo tienes, recibes un user como user. ¿Por qué recibes un usuario de la misma clase que estás instanciando? Eso está raro. Ah, porque es otro usuario. Es otro usuario. Ya, entiendo, mira. Tú estás dentro de la clase user, esto es polimorfismo, que recibe como parámetro otro usuario, otro, otro objeto creado con esa clase. Lo recibes ahí la 71. Sí, sí, sí. Entonces Esto es para claro. generas un usuario que hace seguimiento a otro usuario. Entonces por eso tienes que definirlo como user, abajo, bájalo como user. Lo Ahora, vuelvo a dejar como sí, user. déjalo como user, sí, porque no es este usuario, es el usuario que estás instanciando que traes por la referencia. Entonces, te dice que no es una propiedad válida. Muéstrame la función getUsername de nuevo. Es pública, está bien. GetUsername. ¿Está bien escrita? Sí, está bien escrita. Uno te lo buscaría con el control F. Baja de nuevo al... Y no te la encuentra haciendo instancia. Ya, lo que pasa es que lo de arriba es lo que te está matando. ¿Esto? No. Ah, Lo de arriba me refiero a lo de acá. la línea 71. En, Sí. en crear la clase, en crear una instancia de la clase pasando la referencia. Eso es lo que creo que te está matando. Ya, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir después de la 71, en la 72, vas a hacer una nueva variable que se llama user, Una nueva variable que se llame user. ¿sí? User, que va a ser igual a new user, con mayúscula, User, y entre paréntesis, la variable user que está recibiendo por referencia. el get user. No, ponele user, de nuevo, la variable user. No la, Variable user. y arriba, en la 71, quítale la clase. Quítale la clase. La clase, no el usuario, no la- Ya, ponle un punto y coma a la 72. No te toma la variable por referencia. Dice que espera 4 argumentos. Ah, porque la clase espera 4 argumentos. Si tú le estás recibiendo solamente el usuario. mm, 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 Ya no, devuélvelo como está. Devuélvelo como está. Qué raro que no te tome el getUsername. Puede ser un error del PHP Info, pero tendríamos que verlo ejecutando para ver si te devuelve el error. Porque te dice que no existe la variable, pero estamos definiendo ya el usuario. Ya, ¿y son los únicos errores que te arroja? ¿O sigue arrojándote errores para abajo? Eh, no creo que son los únicos. Sí, son 2 errores nomás. Son Ya, de justamente del get. ya, pruébalo cuando lo ejecutes, vas a probar y si te arroja error lo revisamos.
Pero por lo visto no debería arrojarte error. Igual tengo que terminar de ver el video. Ahí tienen los followers. Sí, porque si te fijas, tienes referencia a otras funciones dentro de la clase que no te arrojan un error. Mm, ¿Será que falta escribir nomás? ¿Escribir qué? Que falta terminar como que esto, falte no está algo. terminado. Ah, claro, sí. Sí, pero termina el. Pero por lo menos el constructor ya está listo. Y ya sabes que es lo que tienes que cambiar para esta versión de PHP con el constructor. Sí. Ah, es porque no está declarada. Porque no está No está utilizada, declarada, pero no usa. justamente. ¿Cómo? Porque está declarada pero no se ha usado. Cuando Claro, está por eso. declarada y no se ha usado, te arrojas. Sí, pero eso. Yo he estado practicando eso y Bueno, documentando, no sé, por ejemplo, la herencia, aquí un constructor, bueno, los métodos. súper. Gracias ¿Algo por más? la ayuda. De nada. ¿Hablo, Coque? ¿Dudas, consultas? No, yo no por el momento. Yo Vale. tampoco. Deberíamos continuar haciendo ahora, practicando, Sí, dando. Lo que estás haciendo está súper bien. Deberían practicar con eso igual, los tres. ya. Los tres Ah, para que bueno. lo entiendan. Súbelo a un repositorio y practíquenlo. Y después terminando ese, nos pasamos de nuevo al framework. Ya. Porque ahí ya van a tener más conocimientos de entender lo que estamos haciendo. Sí, está bueno eso de leer y practicar. Sí, súper bueno. Sí, y si podéis seguir mandándote material, Pablito, ideal. Porque está súper bueno el material Sí, que he mandado. Súper bueno. Y así yo se los voy explicando como lo hicimos ahora. Impecable. Está muy bueno. sí, Sí. sí, está bacán eso. Ya pues chicos, Que estén bien. Siendo las Muchas gracias. 22:27 se corta la transmisión. cuídense.